¿Has oído hablar de la palabra infierno? Resuena en algún rincón de tu memoria, ¿verdad? Infierno. Pero, ¿qué significa realmente ese término? ¿Existe de verdad un lugar así? ¿Y cómo sería ese infierno? Estamos destinados a sufrir eternamente en él. Y además, ¿qué hay de los demonios que habitan en ese lugar? ¿Quiénes, al fin y al cabo, están destinados a terminar en este abismo? Hoy abordaré estas cuestiones y más. Es crucial que veas este video hasta el final. Sabes, vivimos en una época en la que muchas congregaciones y sus líderes evitan hablar sobre el infierno. Prefieren discutir temas que agraden a los oyentes, lo que satisface deseos terrenales. Pero la verdad es que debemos predicar el Evangelio en su totalidad, abarcando toda la Biblia, no solo las partes que nos convienen. La verdad completa es la única que realmente puede liberar. ¿Sabías que Jesús habló mucho más sobre el infierno que sobre el cielo? En Mateo 13, versículo 40 se dice: «Así como se recoge y quema la cizaña, así será al final de los tiempos. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, y ellos separarán de su reino todo lo que causa pecado, y a todos los que practican la iniquidad. Serán arrojados al horno ardiente, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga». Si tienes dudas sobre tu fe, sigue viendo. Este video puede ser el más significativo que verás en toda tu vida, ya que tiene el poder de salvar tu alma del infierno. Entonces, ¿qué es el infierno? Vamos a explorar lo que Jesús mismo dijo al respecto. En primer lugar, en Mateo 25, versículo 41, Él declara a los que están a su izquierda: «Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles». Aquí queda claro que el infierno es un lugar eterno de fuego, originalmente creado para el diablo y sus demonios. ¿Qué implica esto? Si alguien va al infierno, no estará solo. Muchas personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, como Beloit, informan haber visto demonios al experimentar el infierno. Avanzando al versículo 46, leemos: «Y estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna». Por lo tanto, el infierno es un lugar de castigo eterno. Algunos argumentan que no es eterno, pero la Biblia contradice esta visión, afirmando claramente que es un lugar eterno de castigo, destinado a aquellos que eligieron vivir en la tierra en pecado, prefiriendo las tinieblas a la luz y rechazando la verdad de Jesucristo. Jesús también habla en Mateo 13, versículo 49. «Así será al fin de los tiempos. Los ángeles saldrán y separarán a los malos de los justos, y los arrojarán al horno de fuego, donde habrá llanto y rechinar de dientes». ¡Qué descripción tan terrible! Llanto y rechinar de dientes, una imagen del infierno donde las personas pasarán la eternidad en ese estado. Es sorprendente que incluso algunos cristianos nieguen la existencia del infierno, a pesar de que su fe se basa en las enseñanzas de Jesús, que claramente describe el infierno como un lugar eterno de castigo, con llanto y rechinar de dientes. El infierno es una realidad, y definitivamente no es un destino que deseemos para nosotros mismos ni para nadie más. Jesucristo advirtió sobre la verdadera naturaleza del infierno. En Marcos 9, versículo 43 nos dice: «Si tu mano te hace pecar, córtala. Es mejor que entres en la vida manco que con las dos manos vayas al infierno, al fuego inextinguible. Y si tu pie te hace pecar, córtalo. Es mejor que entres en la vida cojo que con los dos pies seas arrojado al infierno. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Es mejor que entres en el reino de Dios con un solo ojo que con los dos ojos seas arrojado al infierno». Estas palabras de Jesús dejan claro la advertencia sobre la realidad innegable del infierno. Serás llevado allí si no te apartas del pecado y te vuelves a Jesucristo, el único Salvador. Es curioso cómo los seres humanos tenemos seguros para casi todo: vida, auto, casa, para eventos que quizás ni ocurran, pero a menudo descuidamos proteger nuestras almas del fuego eterno, que es una certeza. El infierno es un lugar de llanto y crujir de dientes, como Jesús reitera en Mateo 25, versículo 30, donde habla de las tinieblas exteriores, un lugar sin la presencia de Dios. En 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9,
leemos que estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Este mundo puede haber resuelto muchos de sus problemas, pero nada se compara con el infierno, un lugar sin la presencia de Dios. Ahora, reflexionemos por un momento sobre la verdadera naturaleza del infierno. Imagina, solo por unos segundos, cómo debe ser estar allí, con el diablo y sus demonios al acecho, donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Piensa en los lamentos y el crujir de dientes de innumerables almas que nunca cesan. Si vas allí, serás atormentado por toda la eternidad, en un lugar completamente desprovisto de la presencia de Dios. Jesús aún nos enseña más sobre esto en Mateo capítulo 10, versículo 28. No temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien, temed a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. El infierno no es un destino deseable, es un lugar terrible y representa un juicio justo. Es el castigo para aquellos que han rechazado a Jesucristo, la luz, y han optado por vivir en el pecado. Aquellos que no aceptan que Jesucristo ya sufrió el castigo en la cruz, ahora enfrentarán el infierno, un lugar reservado para aquellos que persisten en el pecado, como el asesinato, el robo, la mentira, la violación, la embriaguez, la calumnia, la promiscuidad, y aquellos que se entregan a los deseos carnales como la lujuria, la envidia, la avaricia, la ira, la gula y el orgullo. Permíteme aclarar un punto importante aquí. Muchas personas confunden Hades o Sheol con el infierno, pero no son lo mismo. Hades, en el Nuevo Testamento griego, y Sheol, en el Antiguo Testamento hebreo, se refieren al reino de los muertos o la tumba, simplemente significan el lugar de los muertos. Por lo tanto, Hades y Sheol son solo lugares temporales de tormento, donde las almas esperan el día del juicio final. Esto se evidencia en el ejemplo del hombre rico y Lázaro, que muestra que es un lugar temporal de tormento. La resurrección final es un momento decisivo, cuando Dios juzgará a todas las personas. En esta ocasión, los condenados serán arrojados al lago de fuego, haciendo del infierno un estado permanente. Esto se explica en Apocalipsis 20, versículo 12. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y se abrieron los libros. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. El versículo 13 continúa. El mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que estaban en ellos. Y cada uno fue juzgado según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte, el lago de fuego. Y si el nombre de alguien no fue encontrado escrito en el libro de la vida, ese alguien fue lanzado al lago de fuego. La confusión a menudo surge debido a traducciones incorrectas de las Escrituras. Por ejemplo, el Antiguo Testamento a veces usa la palabra infierno en lugar de Sheol, y el Nuevo Testamento usa infierno en lugar de Hades. Un ejemplo de esto se encuentra en el Salmo 16, versículo 10, en la versión King James. Porque no dejarás mi alma en el infierno, ni permitirás que tu santo vea corrupción. La palabra hebrea aquí es Sheol, no infierno. Otras traducciones como la ESV aciertan al decir, porque no dejarás mi alma en el Sheol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Si todavía hay confusión entre Hades e infierno, al final no es lo más crucial. El punto fundamental es que todos los malhechores terminarán en el infierno por toda la eternidad si eligen seguir viviendo en el pecado y no aceptan a Jesucristo como su Señor y Salvador. La elección es clara: rechazar el pecado y aceptar a Jesús, o enfrentar el destino eterno en el infierno. En Apocalipsis 21, versículo 8, encontramos un versículo impactante. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, practicantes de brujería, fornicarios, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Esta es la segunda muerte. La Biblia es muy clara al afirmar que aquellos que eligen, y aquí la énfasis está en la elección, ya que cada uno tiene la libertad de decidir en este mundo temporal, enfrentarán las consecuencias de sus acciones. La elección más importante es entre la luz y la oscuridad. Después de tomar tu elección, tendrás que lidiar con las consecuencias de ella. Y si eliges no elegir,
Eso también es una decisión, ya que equivale a rechazar a Jesucristo. Incluso una elección hecha sin entusiasmo, solo para asegurar un lugar en el cielo, no engañará a Dios, ya que Él ve el corazón de cada uno. Esto también se aplica a los cristianos tibios, como Dios declara en Apocalipsis 3, versículo 16. Por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. No comparto esto para asustarte, sino para presentar la realidad y la verdad, para que tengas la oportunidad de volverte a Jesucristo y evitar el infierno. Mientras hablamos, miles de personas están avanzando lentamente hacia el infierno, y muchas de ellas terminarán allí si no eligen a Jesucristo. Todos los días, 150.000 personas mueren, y muchas de ellas se dirigen al infierno. Jesús nos advierte en Mateo 7, versículos 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Mas estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Esto es un recordatorio solemne de la importancia de elegir el camino correcto. Este pensamiento realmente me impacta. La inevitable realidad de que un día moriremos. Es un hecho del cual nadie puede escapar, y lo comparto contigo porque me importas, y no quiero que termines en el infierno. Es importante reconocer que Dios es amor y nos ofrece un periodo de gracia para volvernos hacia Él, pero ese tiempo también se está agotando. Es esencial tomar la decisión correcta antes de que sea demasiado tarde. Hechos 17, versículo 30 nos recuerda: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, porque ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. En este contexto, el varón es Jesús, Dios en carne, enviado a la tierra para llevar la pena que merecíamos por nuestro pecado. Jesús, que no conoció el pecado, se hizo pecado por nosotros en la cruz. Es interesante notar que fue un hombre, Adán, quien introdujo el pecado en el mundo, y un hombre perfecto, Jesús, vino a liberarnos del castigo de ese pecado, que es el infierno. A menudo escuchamos decir estoy salvo o Él está salvo, pero ¿qué significa realmente estar salvo? Significa ser rescatado del castigo del infierno, y Jesús ya sufrió ese castigo en la cruz por nosotros. Él cargó con mis pecados, tus pecados y los pecados del mundo, aunque Él mismo nunca pecó. Segunda de Corintios 5, versículo 21 lo confirma: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Es crucial entender que Dios es el juez supremo y juzgará a todo el mundo con justicia. Él evaluará a cada uno en función de cómo vivió su vida, teniendo en cuenta todas las acciones, pensamientos y todo lo que se hizo en este mundo temporal. Dios ve incluso aquellas cosas que pensaste que estaban ocultas, las acciones secretas y los pensamientos ocultos. Él ve todo y juzgará el corazón de cada persona. Como está escrito en Romanos 2, versículo 16. En el día en que, según mi evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres por Jesucristo. Recuerda, Dios es omnisciente, santo, perfecto y justo. Incluso un solo pecado sigue siendo pecado, y nadie es perfecto. Todos somos culpables de pecar, como dice Romanos 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios. Dios, siendo tan justo como sabemos que es, juzgará toda injusticia y todo lo que está mal en este mundo, lo que causa tanto dolor y sufrimiento. Las personas a menudo se preguntan qué hay de malo en el mundo, pero la respuesta está en el pecado que entró en él. Muchos quieren culpar a Dios por las aflicciones del mundo, pero la verdadera culpa recae en el pecado humano. Es esencial comprender esta verdad para darse cuenta de la importancia de la redención ofrecida a través de Jesucristo. Con la alarmante realidad de que cada 98 segundos alguien es agredido sexualmente en el mundo, queda evidente la extensión del pecado y la necesidad del juicio divino. Dios, en su justicia, juzgará a todos los pecadores. Él no perdonó ni siquiera a los ángeles cuando pecaron, por lo tanto, ciertamente no perdonará a aquellos que persisten en sus pecados. Como está escrito en 2 Pedro capítulo 2, versículo 4.
porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad, reservándolos para juicio. Este versículo nos muestra que ya hay demonios en el infierno, atrapados en la oscuridad. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿cómo será el infierno y cuáles serán las penas allí? Sabemos que existen diferentes grados de castigo, como se describe en Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. Esto indica que todos serán juzgados individualmente en función de sus acciones. Jesús habla de esto al describir al siervo malvado en sus parábolas. Advierte sobre aquellos que, pensando que el Señor está tardando, comienzan a actuar de manera incorrecta, maltratando a otros y entregándose a comportamientos destructivos. Esto es un recordatorio solemne de que nuestras acciones tienen consecuencias eternas y que debemos vivir de manera responsable y justa, buscando la redención a través de Jesucristo. Jesús, en sus palabras, resalta la importancia de la prontitud y la fidelidad, especialmente en relación con su segunda venida y el día del juicio. Nos advierte en sus parábolas sobre el destino de aquellos que son sorprendidos desprevenidos. Por ejemplo, habla del siervo que conocía la voluntad de su Señor, pero eligió no prepararse ni actuar de acuerdo con esa voluntad. Este siervo, según Jesús, recibirá un castigo severo. En Lucas 12:47 Jesús dice: «Y aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que no la conoció e hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá». Aquí, Jesús destaca que habrá diferentes grados de castigo dependiendo del conocimiento y las acciones de cada persona. Esto es una advertencia especialmente fuerte para predicadores y pastores, aquellos que no logran predicar el evangelio completo, enfocándose solo en mensajes motivacionales, prosperidad o enfatizando exclusivamente el amor de Dios sin reconocer su santidad y justicia. También serán juzgados. Es vital predicar sobre el infierno y todas las verdades de la Biblia. De lo contrario, existe el riesgo de llevar a las personas a una comprensión errónea o distorsionada del evangelio, causando tropiezos espirituales. La responsabilidad de transmitir la verdad completa es grande e incluye la necesidad de advertir sobre las consecuencias del pecado y la realidad del juicio divino. Es fundamental comprender que el peor castigo del infierno está reservado para aquellos que, teniendo la responsabilidad de liderar, llevan a otros al error. Jesús, en Mateo 18:6, advierte: «Pero al que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le sería que se le colgara al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiera en lo profundo del mar». Esta advertencia se extiende a los falsos profetas y maestros, como se aborda en todo el capítulo 2 de 2 Pedro. El versículo 2, Pedro 2:17 compara a estos falsos maestros con fuentes sin agua y nubes empujadas por una tormenta, para quienes la oscuridad de las tinieblas ha sido reservada para siempre. Utilizan palabras vacías y se enorgullecen de sus locuras, seduciendo a otros con pasiones sensuales de la carne. Prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos de la corrupción. Más adelante en el mismo capítulo, se dice que aquellos que después de haber escapado de las contaminaciones del mundo mediante el conocimiento de Jesucristo, vuelven a ser enredados y vencidos por ellas, tendrán un destino aún peor. El versículo advierte: «Pues les hubiera sido mejor no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado». Estos pasajes bíblicos resaltan la gravedad de apartarse del camino de la verdad, especialmente para aquellos en posición de liderazgo espiritual. Es un recordatorio solemne de la responsabilidad que cada uno tiene, no solo por su propia alma, sino también por las almas de aquellos a quienes influyen. Las palabras del verdadero proverbio: «El perro vuelve a su propio vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el lodo», resaltan la tragedia de aquellos que, después de haberse apartado del pecado, regresan a él. Esta enseñanza
es particularmente relevante para los falsos profetas y maestros, para quienes se reserva lo peor del infierno. Hay muchos que, especialmente dentro del movimiento de la palabra de fe y los predicadores de la prosperidad, engañan a las personas haciéndolas buscar a Jesús solo por riquezas y salud en este mundo temporal, en lugar de reconocer la necesidad de un Salvador debido a su condición pecaminosa. Jesús no murió para que siguiéramos viviendo en la lujuria de nuestros deseos carnales, sino para que muramos a esos deseos y vivamos por el Espíritu que Él nos dio. Juan 3, versículo 16 es muy conocido, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es una verdad hermosa e increíble, pero muchos se detienen ahí, sin explorar lo que viene después. El versículo 17 continúa: porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. La salvación, por lo tanto, es del pecado y sus consecuencias. El versículo 36 refuerza este mensaje. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Cuando Jesús soportó nuestros pecados en la cruz, absorbió la ira de Dios, que estaba dirigida hacia nosotros, salvándonos de ese destino terrible. Esta enseñanza resalta la gravedad del pecado y la importancia de la